Buenas tardes, señores, con todos. ¿Se escucha bien el audio? ¿Qué tal, ingeniero? Sí se escucha. Muy Se bien, escucha muy gracias. bien, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero, Eh, sí se escucha. Bien, agradecer a Mario Irazaba, nuestro delegado. Me apoyó porque en las primeras 2 horas de la otra sección no pude estar. Habrán notado seguramente un poco que estoy con la garganta y tuve que ir a una cita médica y me demoró. Así que de repente algunos van a entrar de la otra sección, ojalá. En todo caso, la grabación también les voy a hacer llegar. ¿Bien? Gracias, Mario. Ingeniero, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a continuar. Eh, la práctica, la primera práctica va a ser la próxima semana, como hoy día, jueves, ¿ya? Por si acaso. Eh, Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a entrar ya a la máquina síncrona. Había una introducción que hicimos antes de entrar acá al capítulo 1. Había una parte de la máquina síncrona en donde se mostró la operación de la central hidroeléctrica de Itaipú, todo eso. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, lo hizo la semana pasada. Perdón, en la clase pasada. Ya, Ingeniero, ya. Entonces vamos a continuar ya ahora con eh, la parte constructiva. También hemos visto, pero sin embargo acá rápidamente, miren acá tenemos ya dentro de la máquina síncrona, ya estamos. Esto es el estator, miren, en dos secciones, ¿no? Dos secciones. Es un generador grande de un diámetro considerable, por eso en dos secciones. Cuanto más grandes, pueden haber hasta 4 secciones. Después los unen, no hay problema, ¿no? Y ahí están las ranuras donde hacen el montaje de la bobina, ¿no? El sistema del bobinado que debe ser. El rotor de polos salientes también tenemos acá con sus barras de compensación o amortiguamiento que hemos dicho, ¿no? En el generador sirve para amortiguar los procesos transitorios, en el motor de igual manera. Además, en el motor sirve para el arranque. Cuando el motor síncrono tiene diferentes tipos de arranque, desde electrónico, ¿no? Mediante variadores de frecuencia, eh, de arranque de estado sólido, eh, de digamos, que se llama, esto es, a ver, espérenme un ratito, voy a recordar. Ciclo, no me acuerdo ahorita, ya, voy a acordarme en el lapso del... pero hay maneras de arrancar el motor síncrono y una de ellas es el arranque asíncrono, el arranque asíncrono, que arranca como si fuera un motor asíncrono, que eso lo vamos a estudiar en el segundo capítulo. Y para eso utiliza las barras de compensación como arranque. Después lo explicaremos eso. Aquí tenemos el rotor de un turbogenerador, de un generador síncrono de alta velocidad que operan en las centrales térmicas a gas y a vapor, en donde, como hemos mencionado, la mayor potencia crece axialmente, o sea, son más largos, como lo ven acá, ¿no? Y de pequeño diámetro. Ahí están las ranuras en donde van a ir el devanado
concéntrico, acuérdense, ¿no? Concéntrico debe ser de igual número de espiras por bobina. Este rotor, como verán, es sólido, totalmente sólido es. O sea, esto pesa bastante, ¿no? Toneladas. A diferencia de este rotor de polos salientes, es apilado, como en el transformador. Y tiene ahí en la zapata polar en el extremo, tiene las barras de compensación o amortiguamiento. Aquí no hay barras de amortiguamiento. Entonces, el mismo rotor macizo hace como barras de amortiguamiento, porque aquí, al ser macizo, las corrientes eh, por Foucault y parásitas van a ser grandes acá en un proceso transitorio. O sea, ¿en qué momento es proceso transitorio? Miren, cuando la máquina está operando en un punto estacionario, ¿no? En un punto ya estacionario, la velocidad constante y la velocidad del rotor con el campo es idéntico, están sincronizados. Por lo tanto, para el rotor, los campos son estáticos y no va a haber tensión inducida por parte del campo, no va a haber tensión inducida en las bobinas ni en ningún sitio, ¿no? Pero apenas haya desincronización cuando el rotor oscile. ¿Por qué puede oscilar? Estar trabajando y de repente una sobrecarga intempestiva o un rechazo de carga intempestivo y el rotor comienza a oscilar. En ese momento el campo es variable para todo el rotor y se induce tensiones y corrientes en las bobinas de excitación y en el núcleo ferromagnético. Y eso sirve como va a crear un campo electromagnético que va a amortiguar el proceso transitorio, ¿ya? Ahí es donde funciona, igual acá, ¿no? De la misma manera, acá también. Entonces, eh, las corrientes parásitas que se inducen acá, acá se inducen en las barras, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos parte de un polo, ¿veo? Parte de un polo con sus bobinas y las barras, ¿no? De compensación con un anillo de cortocircuito. Bien, acá tenemos el circuito magnético de la máquina síncrona del campo de excitación de 4 polos, ¿no? Este es la bobina o el devanado tipo transformador, como ya sabemos. Si en acá como vemos, nos está mostrando punto, perdón, cruz, ¿no? Quiere decir que por todas las espiras de este lado están entrando la corriente y por todas las espiras de este lado están saliendo hacia la pantalla, ¿no? Quiere decir que el devanado viene eh, por acá afuera, ¿no? Comienza por acá, entra, se da la vuelta, sale, vuelve a entrar, se da la vuelta, sale por acá, entra. O sea, en sentido, vamos a decir horario, ¿no? Horario. En el siguiente va a estar en sentido antihorario, ¿correcto? En sentido antihorario. Es decir, si viene de esta manera, termina acá y entra por acá, ¿no? Entra por acá, se da la vuelta, sale por acá, entra, se da la vuelta, sale, entra, etcétera, ¿no? Entonces, por eso acá es cruz y punto. Y así sucesivamente hay que cambiar de sentido para obtener los polos, ¿no? Los polos. Norte, sur, en este caso, 2 nortes y 2 sur, ¿no? Acá tenemos las ranuras estatóricas, que es entonces, en este caso, este es el rotor o el inductor. Este es el estator, el inducido o la armadura, así se le llama, ¿no? Bien, entonces acá está el paso polar entre los ejes D o también puede ser entre los ejes Q, ¿no? Lo mismo, en cuadratura. Y estos ejes están en cuadratura, como ya saben, ¿no? A 90 grados eléctricos o magnéticos, siempre. Bien, ya hablamos también de la reluctancia
variable que existe en esta máquina en el rotor, ¿no? En el rotor normalmente, en el extremo de los polos, cercano al entrehierro, en los extremos es un entrehierro máximo, en el centro es mínimo, otra vez máximo, ¿no? Y finalmente en esta parte ya es un entrehierro disparejo totalmente y mayor. Entonces la reluctancia es variable alrededor de la máquina, ¿no? En cambio, en el rotor cilíndrico es constante. La reluctancia se asume que es constante porque el entrehierro va a ser constante alrededor del rotor y del estator. Bien, entonces ya en la parte de introductoria hemos visto el generador síncrono en vacío, ¿no? Cuando la corriente de armadura, el interruptor principal está abierto y la corriente de excitación es diferente de cero. Esa potencia mecánica que se necesita en vacío, cuando no hay ninguna carga en el eje, por supuesto va a ser lo necesario como para vencer la inercia, ¿no? Y las pequeñas pérdidas que va a haber, las pérdidas mecánicas por fricción en los cojinetes, por ventilación, algunas pérdidas magnéticas que van a existir en el estator y en el rotor, ¿no? Y, y otras pérdidas adicionales de carácter magnético. Solamente esas pérdidas tiene que cubrir la potencia mecánica del motor primo, la potencia del motor primo en vacío, cero, ¿no? Ese es. Entonces la potencia imprimida por el motor primo hace que gire el rotor a una velocidad de omega mecánica R, radianes por segundo, o L, RPM, revoluciones por minuto, ¿no? Luego el devanado de excitación es alimentado desde una fuente DC. Antes de esto, cuando ya ha sido impulsado el rotor con ayuda del motor primo y llegamos a la velocidad nominal, en ese momento nosotros en los bornes del generador podemos medir una tensión remanente, una pequeña tensión, ya va a ver, porque el campo todavía es cero, cuando todavía no hemos conectado el campo, ¿no? Solamente está girando a la velocidad nominal. Entonces, en ese momento lo que vamos a medir en los bornes es tensión remanente debido al flujo remanente de la máquina. Luego dice el devanado de excitación es alimentado desde una fuente DC con una corriente ISO-F, generándose de esta forma una onda de fuerza magnetomotriz o campo, ¿no? Y lo tenemos acá, ¿no es cierto? Ya sabemos que ese campo para el rotor es estático, el inductor, y para el estator es giratorio, ¿no? O para el inducido, la armadura también. Finalmente podemos escribir también el campo representado por la inducción, que va a tener la misma connotación, va a ser distribuido en el espacio cosenoidalmente, pero también va a ser estático para el rotor y para el estator va a ser giratorio. Entonces, esto también ya lo hemos mencionado en la parte introductoria, siempre lo que medimos es esto, ¿no? Por fase, por supuesto, por fase. Un ratito vamos a... Entonces, normalmente los generadores están conectados en estrella. Todos los generadores que operan en las centrales, llámense térmicas o hidroeléctricas, todas están conectadas en estrella, ¿ya? Siempre, para aprovechar el neutro, ¿no? El neutro, para poder tomar tensiones de fase o de línea. Y además como protección, ¿no? Entonces, aquí está SUF, ¿no? Esta es la armadura, ¿no es cierto? El estator. El campo estará por acá, ¿no? El campo estará por acá, que va a estar girando, ¿no es cierto? Con ayuda del motor primo, con ayuda de anillos rozantes, escobillas, etc., ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos medir, podemos poder
un voltímetro, un frecuencímetro y medir en paralelo, ¿no? O colocar un analizador de red, un osciloscopio para poder ver la forma de onda. Esta fuerza electromotriz es por fase, ¿no? Y lo que vamos a medir, por supuesto, será por raíz de 3, si que está en estrella. Entonces, lo importante es de que la forma de onda de la tensión generada por los grupos de generación deben ser de buena calidad, ¿no? O sea, deben ser lo más sinusoidales posibles, que contengan menos contenido de armónicos superiores. Y para eso juega dos factores, ¿no? Una es eh, el mismo devanado de la armadura, o sea, este devanado que está acá, ¿no? Trifásico. Ya conocemos que tiene que ver el factor de paso, factor de distribución que está en función del el paso, ¿no? De bobina y cómo está distribuido. Eso tiene que ser óptimo. Y luego la forma de onda del campo de excitación. Entonces, normalmente durante el diseño le prestan atención a la fuerza electromotriz o campo generado aquí, ¿no? En en este campo o en este devanado de excitación, el que va a generar el flujo, ¿no? Entonces, eso es importante durante el diseño. Eso lo podemos medir si que tenemos la forma de onda, lo podemos analizar. Por supuesto, un analizador de red lo hace solo, ¿no? Solo, antes teníamos que sacarlo por osciloscopio y nosotros mismos teníamos que analizarlo matemáticamente con la serie de Fourier. Ahora ya hay equipos que nos muestran la onda y opciones para ver el contenido de armónicos. Y nos puede dar el factor de distorsión, la calidad de la fuerza electromotriz en vacío, ¿no? Que queda cuantificado justamente eh, por esa, por ese factor de distorsión que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las fuerzas electromotrices máximas al cuadrado, ¿no? Entre el fundamental. Eso está normado, estandarizado, como lo ven acá, 10% hasta 10% puede ser para S menor que 100 kVA o mayor que 10 kVA. Y para mayores de 100 kVA, 5%, ¿no? Cuanto más grande es la máquina, la tensión debe tener mejor calidad, ¿no? Debe ser óptima. Bien. Esta parte, ¿lo hemos visto o no? Esta parte de acá de la forma de onda del campo de excitación, ¿lo hemos visto o no? ¿Podría volver a Ya, repetirlo en todo caso, ingeniero? ya. Bien, esto es importante porque se tiene que, para pronosticar el comportamiento, las características de una máquina, se debe conocer eh, el campo, cómo está originado, de qué forma, cuál es su calidad. Entonces, las calidades de los campos, de las fuerzas electromotrices, corrientes, normalmente se pueden determinar utilizando factores. Y esos factores para cada uno de los campos, en este caso para el campo de excitación en vacío, eh, podemos determinar el factor de campo de excitación, mire, así como el factor de devanado más o menos, ese sentido tiene, ¿no? ¿Qué cosa es? Es la relación entre la inducción máxima del fundamental entre la inducción máxima real, de la onda real, que no va a ser sinusoidal, ¿no? Entonces, eh, como, ya, como ya aclaré anteriormente, imagínense si este final, esta zapata polar,
no fuera circular, no tuviera esta forma, si no fuera recto, si fuera recto, se imaginan ustedes lo que va a suceder con la distribución. De todas maneras, estas líneas de campo van a ir a lo largo de Tau, siempre. Van a llegar hasta acá, pero como va a ser recto, en esta parte se ponen perpendiculares la línea, ¿no? Todos estos perpendiculares se concentran por acá, hasta ahí. Después se arquea un poco, ¿no? Se arquea. Entonces, si nosotros lo graficamos de esa forma, acá nos va a salir casi rectangular. O sea, más o menos hasta por acá va a crecer y después boom, se dispara, ¿no? Porque ahí se comienza a concentrar. Y de acá prácticamente recto va a salir. Y nuevamente baja intempestivamente y después nuevamente se concentra por acá, ¿no? Ese tipo de onda, por supuesto que va a contener gran cantidad de armónicos, ¿no? Superiores. Rectangular va a ser. Eh, para mejorar esa onda, ¿qué se hace? Se le da esta forma a la zapata polar. Esta forma se le da para que sufra una distorsión el campo y pueda asemejarse de una forma mejor a un cosenoide, ¿no? ¿No? No totalmente, pero algo. Entonces, ahí el valor máximo, acá está, ¿no? B sub F máximo. Y una vez que se descompone en la serie de Fourier, hallamos el valor máximo del fundamental y todos los demás, ¿no? Pero nos interesa el valor máximo del fundamental. Eso dividido entre el real es el factor de campo de excitación. Entonces, eso va a depender, esta forma de onda va a depender no solamente de la forma que se le dé a la zapata polar, sino va a depender de la relación que hay entre el ancho polar, entre el paso polar, alfa, BP sobre tau, ¿no? Alfa BP sobre tau. Va a depender de la altura del polo, de la altura, de las relaciones que haya entre G mínimo, que es igual a G, y G máximo. O sea, se dan cuenta, ¿no? Va a depender de esas relaciones. Son más que nada como conocimiento general que debemos tener presente, que está relacionado más con diseño, ¿no? Y estadísticamente se ha determinado que estas relaciones deben estar dentro de este rango para que la máquina tenga una performance eficaz, ¿no? Buena, dentro de este rango. Entonces, quiere decir que este entrehierro está en función del espacio, ¿no? En el rotor, ¿no es cierto? Efectivamente, por acá hay un entrehierro máximo, avanza uno, se hace mínimo, avanza, sigue haciéndose, ¿no? Pero cuanto más, si phi sub r tiende a cero, acá a cero, por cualquiera de los lados, tiende a G mínimo, ¿no es cierto? A G mínimo, acá es cero, ¿no? Entonces, bien, ahora de los polos lisos, hemos visto de polos salientes, los polos lisos o rotor cilíndrico. Aquí tenemos un paso polar, ¿ven? Tau igual a pi. Ahí está, tau. El diente grande que es el polo, ¿no? Sigamos el polo norte, en este caso que está subiendo el campo. Luego la ranura, diente, etc., ¿no? Entonces, el devanado concéntrico viene, hay 4 bobinas, ¿no? El pequeño viene así, el siguiente va saliendo, el tercero, el más grande va a quedar así, ¿no? Ahí está el devanado concéntrico que ya conocemos, ¿no? Que en este caso corresponde a la máquina síncrona de rotor cilíndrico, en donde el número de espiras de cada bobina es el mismo, ¿no? Es el mismo. Y aquí hay un parámetro importantísimo para
de diseño también. Nosotros hemos venido, acuérdense, introduciendo y aplicando un concepto del factor de devanado en un devanado concéntrico, ¿se acuerdan? Para lo cual había que hallar el factor de paso de cada bobina, ¿no? ¿No es cierto? Conociendo el paso de cada bobina, hallábamos el factor de paso, con el número de pies de cada uno, hallábamos el factor de devanado. En este devanado ya sabemos que el factor de distribución es 1 y solamente hay que hallar el factor de paso. Entonces, es otra forma de estudiar, analizar la forma de onda del campo, su calidad, no solamente es conociendo los pasos y, y determinando el factor de paso, sino de esta manera también, conociendo la longitud relativa de arco devanado, la longitud relativa de arco devanado. ¿Ya? En estas máquinas siempre se cumple que la abertura de la ranura B su S, o sea, esta ranura, ¿no? La abertura, el ancho, digamos, es mucho menor que G. G, el entrehierro es más grande. En estas máquinas, si en la máquina que trabaja en las centrales hidroeléctricas de polos salientes, el diámetro mínimo, si el diámetro mínimo es de 5 milímetros, en este caso, la distancia, ¿no? La distancia la longitud del entrehierro, no diámetro. La longitud del entrehierro, si aquí es 5, el mínimo, aquí va a ser constante, ¿no? Se asume que es constante. Esto va a ser 20 milímetros por lo menos de distancia. ¿Por qué es eso? Por la velocidad. Porque estas máquinas son de alta velocidad y son de longitudes axiales grandes. Entonces, para asegurar mecánicamente la operación entre el rotor y el estator, le dan un entrehierro lo suficiente, ¿no? Como para asegurar mecánicamente. Bien, entonces, por otro lado, las ranuras son de 20 a 40 más o menos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado antes también de que las ranuras en el rotor, en este caso, reales, eh, eran, supongamos, no sé, si acá es 20, 2 tercios. 2 tercios sería 20, más o menos sería, a ver, 45, ¿no? Más o menos 45 ranuras o 48 más o menos. 48 ranuras. Z2, estas ranuras que vemos físicamente, estas ranuras Z2 reales, se supone que acá hay también, ¿no? Si seguimos, acá hay, siguen las ranuras, pero idealmente no hay ranuras. Siguen en diseño, todo alrededor tiene ranuras. Entonces, al final, se coge los 2 tercios de Z2R, del total que debe haber en el rotor, se cogen 2 tercios. Normalmente esa es la cantidad de ranuras que va a haber en la máquina real. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? 20, 40, ¿no? De 20 a 40 ranuras que debe haber. Consideraciones en este caso. El efecto de las ranuras se desprecia. ¿Ya? Se desprecia. O sea, la reluctancia va a ser eh, constante. El entrehierro constante. El campo tiene una forma trapezoidal, ¿ves? Aquí, por ejemplo, miren,
va subiendo, ¿no? Aquí el campo se va sumando. Si ustedes recuerdan, alguna vez han utilizado y han aplicado ustedes el contorno de Ampère, ¿no? Para poder determinar la fuerza magnetomotriz. Han sumado algebraicamente las corrientes y se van sumando acá las corrientes. Aquí va aumentando y acá miren, es constante, ¿no? Es constante. Y acá hay una recta. Acá hay una recta exactamente. Una recta. Y luego va bajando. O sea, es un trapezoide, ¿no? La forma es un trapezoide. Si nosotros lo distribuimos en la serie de Fourier, ese trapecio, que va a ser simétrico, ¿no? Entre ejes, vamos a hallar también el B sub F máximo y el B sub F fundamental y del real. Entonces, podemos hallar también la forma de onda del campo de excitación. Lo real es de que esta longitud relativa de arco de Banado, nos podemos limitar a un paso polar, Y decimos que la circunferencia de Banada, ¿cuál es la circunferencia de Banada? Es esta parte, ¿no es cierto? Miren, esta parte más esta parte, nada más. Entre la circunferencia total. O sea, estamos hablando en el arco que corresponde a tau nada más. Podemos hablar, si la máquina es de dos polos, entonces vamos a tener otro igualito a esto, ¿no? Este es norte y por acá va a estar sur. Entonces vamos a tener que sumar esta longitud más otras dos veces entre toda la circunferencia, ¿no? A eso se refiere. O también podemos limitarnos solamente a este sector. Entonces decimos que este ancho más esto, o arco, vamos a llamarle esta sección de arco más esta sección, entre tau, ¿no es cierto? Entre todo. Circunferencia de banada, circunferencia total. O número de ranuras devanadas entre el número total de ranuras. También, ¿no es cierto? O sea, el número total de ranuras. Acá contamos las ranuras y entre la suma total, las ranuras que hemos dicho que son la de diseño, ¿no? Z2 reales, ¿no? Cualquiera de las dos formas, pero esto se comprende mejor, ¿no? Se comprende mejor esto. Entonces, y finalmente decimos que eso es B sobre tau. Gamma es o sigma. Sigma, ¿no? Sigma es igual a B sobre tau. B, longitud de arco polar con devanado. Longitud de arco polar con devanado, ¿cuál es? Esta longitud más esta longitud, ¿no? Y tau sobre eso. Ahí está. Eso es sigma. Sigma es eso. Por lo tanto, el devanado de excitación de una máquina síncrona de polos lisos se reemplaza por su equivalente de un devanado monofásico distribuido de paso completo. Se acordarán que en un problemita hicimos para demostrar de que un devanado concéntrico se podía reemplazar por un devanado imbricado de un paso que correspondía a una de las bobinas. Y demostramos de que ese era posible solamente si es que el factor de devanado en el devanado imbricado con el devanado concéntrico eran iguales. Y se demostró, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede hacer. Eso es lo que dice acá, ¿no? Por lo tanto, el devanado de excitación de una máquina síncrona de polos lisos se reemplaza por su equivalente de un devanado monofásico distribuido de paso completo.
diametral, en donde el factor de paso va a ser 1. Entonces, el factor de devanado de excitación será, en el factor de devanado de excitación, va a ser seno de sigma pi medios entre sigma pi medios, factor de distribución o de devanado. De esa manera se puede determinar el factor de forma o distribución del devanado, ¿no? Del devanado. Por lo tanto, tenemos acá que la fuerza magnetomotriz máxima será mu sub 0 sobre G por F sub F máxima del fundamental, y obtenemos, reemplazando todo, la corriente, la fuerza, el número de espiras del devanado de excitación entre P, 4 sobre pi, por el factor de devanado será 4 sobre pi, B sub F máxima, K devanado F, ¿no? En donde NF sobre P es el número de ranuras por polo entre 2 por NB. NF, número total de espiras del devanado de excitación, y NB sub B, número de espiras por bobina. Podemos determinar de esa manera, y reemplazando tenemos esto, mire, el factor de forma del campo de excitación, ¿no? No confundir que el anterior era el factor de devanado, ¿no? Lo que nosotros hemos calculado, ¿se acuerdan? El factor de devanado, nosotros calculamos mediante el factor de paso, ¿no? Aquí es otra forma. Nosotros no vamos a utilizar esta forma. Es como conocimiento general. Ya esto es de diseño más que nada, ¿ya? Nosotros con mejor propiedad lo podemos hacer de la forma como hemos venido haciéndolo, conociendo el número de espiras por bobina y el paso de cada bobina. Finalmente, el factor de forma del campo de excitación, tal como lo hemos visto para el de polos salientes, el factor de forma del campo de excitación, K sub F, BF máxima entre el fundamental entre B sub F máximo, K, ¿no? 4 sobre pi, factor de devanado de excitación. Y finalmente tenemos esto, ¿no? 4 sobre pi es el factor de devanado, es seno de sigma pi medio sobre sigma pi medios. Entonces, para que el campo sea totalmente sinusoidal, debe cumplirse que K sub F debe ser 1, por supuesto, ¿no? Si es totalmente sinusoidal, prácticamente esto va a salir 1. Y para que se cumpla eso, el factor de devanado del campo de excitación debe ser 0,7854. Factor de devanado óptimo. Factor de devanado óptimo, ¿correcto? Es el factor de devanado óptimo para un devanado concéntrico de una máquina síncrona, ¿ya? Ese es. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora la fuerza electromotriz inducida en una fase. Para este caso de polos salientes, vamos a ver. Para un armónico fundamental, ¿no? B sub F máxima 1, ya hemos visto que K sub F, el factor de forma, es igual a la inducción máxima fundamental entre la real, y de ahí estamos hallando esto, ¿no? Reemplazamos la inducción máxima del campo, mu sub 0, aquí va a haber, recién estamos viendo, también es algo de diseño para tener conocimiento, en vista que aquí hay ranuras porque ahí van alojadas el devanado de compensación, acuérdense, ¿no? Que funciona solamente en procesos transitorios, va a haber una reluctancia, ¿no? Diferente acá. Por lo tanto, eso también se tiene que considerar. Y
acá se toma un G promedio. Un G promedio y también hay un factor de entrehierro o factor de Carter también le llaman. Factor de Carter o factor de entrehierro. Y también entra el factor de saturación por el eje D, ¿no es cierto? Por acá por el eje D, porque por ahí está dirigido, acuérdense, el campo de excitación. El campo de excitación está solamente dirigido por el eje D nada más. El eje Q no hay. Eh, entonces, por la fuerza magnetomotriz máxima y el factor de forma del campo de excitación. Entonces, donde la fuerza magnetomotriz máxima es NF por I sub F entre P, ¿no es cierto? Esa es la fuerza máxima, la fuerza magnetomotriz total entre P. O sea, por polo nomás se estudia. Y reemplazando tenemos esto, ¿eh? Al final tenemos esto. En donde el G promedio es igual a G al entrehierro mínimo más un tercio de G máximo menos G mínimo, ¿no? G mínimo. Ese es G promedio. Y el factor de Carter o factor de entrehierro es T sub C, que es el paso de devanado de compensación. T sub C, el paso. Entre el paso menos gamma G promedio. El G promedio, ¿no? Gamma. El gamma, ¿qué es? Es esta relación. P sub C, que es la abertura de la ranura de devanado de compensación o de las barras, entre G promedio al cuadrado. Todo eso dividido entre 5 más la abertura entre G promedio, ¿no? Esto no hay necesidad de demostrar nada. Ya ha sido utilizado, demostrado, y no necesitamos nosotros. Nosotros no vamos a dedicarnos al diseño, y si alguna vez hubiera esa posibilidad, no hay problema. En los libros se encuentra todo. En los libros hay. ¿Ya? Entonces, y cualquier cosa, si necesitan, cuenten conmigo, ¿no? Alguna información en el futuro. Bien, entonces, una vez que nosotros, ojo, es importante lo siguiente, lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Primero, estamos estudiando la forma de onda del campo y estamos hallando sus características para determinar la onda de fuerza magnetomotriz fundamental y los armónicos superiores si se necesitan, para lo cual tenemos que conocer la forma real y a través de un factor de forma determinamos el fundamental. Una vez que conocemos, entonces lo que aquí estamos siguiendo es en forma secuencial los principios de electromagnetismo, ¿no? Estamos viendo primero una corriente de excitación, ¿no es cierto? Una corriente de excitación que nosotros vamos a alimentar a este devanado del polo saliente o concentrado, tipo concentrado, o al devanado concéntrico del rotor cilíndrico, cualquiera de ellos. Alimentamos y vamos a obtener la fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto? La fuerza magnetomotriz. Luego, el campo. El campo. Luego de eso, ¿qué cosa estudiamos? El flujo, ¿no es cierto? El flujo, por supuesto, entre ellos ya conocemos las relaciones, ¿no? Que hay entre ellos. Acá hay mu sub 0, P sub F igual a F sub F, mu sub 0 sobre G, en forma elemental y esto, pero aquí estamos explicando qué factores entran, ¿no? Mu sub 0 sobre G, pero acá hay, miren, hay un G promedio,
por la forma, ¿no? No es tan sencillo. Y además entra el factor de saturación. Luego el flujo, luego tenemos el flujo concatenado, ¿no es cierto? El flujo concatenado de F con la fase A. Y recién aquí viene E sub F, la fuerza electromotriz inducida, ¿dónde? En el estator, por supuesto, ¿no? E sub F, que va a ser igual a raíz de 2 por E sub F, justamente E sub F es en cada fase, lo que hemos visto en estrella, ¿no? Por coseno de omega IST, ¿no? Esta velocidad angular eléctrica de la tensión inducida en el estator va a estar en función de la velocidad del rotor, ¿no es cierto? Si el rotor no gira, esto va a ser cero, ¿no es cierto? No va a haber tensión inducida, nada. Y aquí es donde SUF es igual a pi por raíz de 2 o 4,44 por F de la tensión inducida en el estator por N efectivas en el estator y el flujo phi sub F, medio, ¿no? El flujo medio. Listo, ¿no es cierto? Entonces, esto estamos siguiendo, ¿se dan cuenta? Hasta determinar la fuerza electromotriz inducida. Entonces, hemos pasado a la inducción. Profesor, una consulta. ¿Ahí el subíndice I se refiere a inducido? Coseno omega I dice, hay un subíndice. Sí, inducido, exacto. O sea, se refiere, esta fuerza electromotriz o tensión va a tener una frecuencia angular eléctrica, ¿no? ¿No es cierto? Una velocidad angular eléctrica, es esta. O sea, de la tensión inducida. ¿En dónde? En el inducido, ¿no? O sea, en el estator, ¿no es cierto? En el estator. Ok, profesor. ¿Está claro? Profesor, tengo una consulta, porfa. Sí, Hace, como en la lámina anterior, cuando estaba hablando de el campo en un rotor de polo saliente, ¿podría poner ahí la página, porfa? a ver, Dos páginas atrás, me parece. acá. Una más. Exacto, ahí. Ya. O sea, este, ahí se forma un campo, una especie de un seno, como una comba, ¿no, profesor? Sí, sí. Ahí, ya. Esa forma dijo que era un fundamental. Ujú. Yo entiendo que es fundamental. ¿Por qué dice que es fundamental, profesor? Porque yo supongo, ¿no? Que, o es lo que he entendido mal, es que como el campo va entrando por la ranura, como que digamos que se ve, no entra totalmente, ¿no? O sea, va entrando, va a tener una parte donde que entra poco y el centro entra más, ¿no? Más campo, por eso que se hace máximo. ¿Se refiere de la A ranura la- del estator o no? No, exacto, no. la ranura de Sator, de la ranura de Sator. Ya, en realidad, sí, no estamos, vamos a ver, miren, un ratito acá. O sea, mi duda es que dijo usted que esto era para un fundamental. Ya, mire, ve, si este polo no fuera así de esta forma que tiene este radio y fuera así, justamente va a pasar por ahí. Ahí está. Si fuera así cuadrado, miren, recto. O sea, el entrehierro acá es constante en la zapata polar, ¿no es cierto? En ese caso, la distribución, de todas maneras, de aquí viene de esta manera, así, así. Pero aquí ya recto va a pasar, ¿no? Se concentra, porque la reluctancia es menor acá, ¿no? Entonces, la mayor parte del campo va a estar por acá, por aquí va a estar, concentrado. Y por acá también igual va a estar así, de la misma manera. Entonces, si nosotros trazamos la distribución de esto, va a ser así, miren.
de esta manera, ahí va subiendo, y acá, recto. Acá ya se pone recto, hasta ahí, y acá baja, y acá, ¿no? Las pocas líneas que hay acá, ¿no? Las pocas líneas. Y prácticamente esto es un rectángulo. Y ahí va a ocurrir presencia de armónicos superiores grandes. ¿Ya? Voy a borrar esto, voy a borrar. ¿Está bien? Eso está claro, ¿no es cierto? Eso está O claro, ¿no? sea, lo que quería entender es que, como usted menciona, es un rectángulo, pero como al no ser un rectángulo o no tener forma de seno, este rectángulo se descompone por Fourier y solo Claro, tomamos en cuenta el fundamental nada más. claro, exactamente. Entonces, cualquiera sea, si es que es el cuadrado que acabo de borrar, el rectangular, o una vez que se ha estudiado, ¿no? Con el paso de los años, los diseñadores han visto que la forma del geométrica del rotor tiene que ver con la distribución del campo. Entonces han ido afinando y han dado esta forma. Entonces con esto, la línea verde, ¿no? La línea verde. Un poquito achatado acá, pero por lo menos ya se parece más a un coseno, ¿no? Se parece más. Esa es la idea, ¿no? Entonces para eso se le da esa forma. Luego, esta onda real que está un poco achatada en el máximo, o la otra que era cuadrada, rectangular, cualquiera de las dos, se tiene que distribuir en la serie de Fourier y se halla el armónico fundamental y los superiores. Para este caso, estamos mostrando el rojo, que es el armónico fundamental. Entonces ahí está el valor máximo, B sub F máximo 1, y el otro es el máximo de la onda real, ¿no? Y ese es el factor de forma del campo. Interesante, profesor. Profesor, quiere decir que entonces en las centrales se generan armónicos también, ¿Cómo? ¿no? En las centrales también se generan armónicos, en los Sí, de generadores. todas maneras, pero son despreciables. Este es el seguro, es eso. Eh, Son O sea, despreciables. le dan un tratamiento, lo dan para, depende, para disminuir. Sí, o sea, con estos diseños que les damos, que estamos viendo, con eso se optimiza. O sea, son despreciables esos armónicos, ¿no? Profesor, ahí la parte que muestra, la parte así horizontal, ese es las ranuras del estator, esos No, puntitos no, naranjas no, creo que están. no, las ranuras del estator no se están mostrando. Si yo quisiera mostrarlo, entonces podría poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, esto, acá hay un diente, acá hay otra ranura, diente, otra ranura, diente, otra ranura, acá abierto, ¿no? Acá abierto, abierto, o sea, sería así. Profesor, ¿y los dientes o las ranuras afectan la forma de onda Afecta, del exactamente, fundamental? exactamente, exactamente. Esto también tiene que ver porque cuando va a cruzar hacia el estator, se darán cuenta que en esta parte que es aire, porque ahí va a haber cobre, ese es amagnético, ¿no? Esto sí es magnético. Entonces las líneas se van a concentrar por los dientes y por acá no. Entonces, buena pregunta, porque no nos interesa eso realmente, pero vale la pregunta y también tiene que ver, eso también la relación del número de ranuras con el número de polos, el paso polar, todo eso tiene que ver para disminuir todo eso. Y el paso de bobina, mira, el paso de bobina justamente tiene que ver para eso, porque el campo verde, ¿no? Que hemos mostrado, en este caso, de repente va a ser así, miren, por acá es diente, entonces por ahí va a aumentar, como por acá está cobre, baja, por el otro sube, baja, sube, baja, sube. ¿Se dan cuenta, no? Va a ocurrir eso. Bueno, acá no. En esta parte, como no va a haber, ahí no. Ahí no. Nuevamente. No. Ah, no, perdón, acá sí va a haber, sí va a haber. Estamos hablando del estator.
en todo alrededor ahí, en todo alrededor ahí. Entonces sí, sí va a haber. Va a estar así, ¿se dan cuenta? O sea, va a haber Digamos, también, va a digamos que afectar. esa va a ser la forma real, ¿no, profesor? Claro, claro, va a afectar, pero es despreciable eso. Es despreciable porque los diseñadores han estudiado todo eso y ya eh, han simulado todo eso para ver la forma de onda, etcétera, y casi es despreciable. También hay factores que se consideran de esto, pero eso ya no nos interesa ya no nos interesa mucho, ¿ya? Pero la onda Profesor, real sí va a tener una deformación así. profesor, entonces la onda que mostró, si desarrollamos por Fourier o lo más aproximado, es esa onda que mostró entonces, ese que está suave ahí como especie de coseno. Claro, exacto, Ah, ya, exacto, ya. exacto. Ahora sí, profesor, más claro ya. Profesor, una pregunta más, porfa. Sí, Usted mencionó que en el eje directo eh, estaban, estaba el campo de ya, excitación. claro. Profesor, eso es porque solamente hay cuatro polos ahí, ¿no? No, Por no, ejemplo, no, no. en No el que le, mostró, no es, po- no es importante el número de polos. Si es 2, si es 4, 10, 40, 50, en cada polo va a haber, siempre va a haber norte y sur, ¿no? Y en el norte, como en este caso, está saliendo del polo. En el sur, si dibujamos el otro polo, estará entrando, ¿no? Si es de dos polos. Si es de cuatro, como hemos mostrado acá, como hemos mostrado, no, más arriba, ¿no? Si es de 4, acá está. Si es de 4, ocurre esto, ¿ves? Norte, sur, norte, sur. Entonces, siempre el campo, ¿por dónde está dirigido? Por el eje de, siempre. No va a estar dirigido por el eje Q. Este es un flujo de dispersión también que tiene que ver en la máquina, pero el flujo concentrado del campo de excitación está por el eje D. Miren, norte, sur entra por el D, norte sale por el D, sur entra por el D, ¿no? O sea, por eso decimos que siempre va a estar por el eje D. Y cuando nosotros estudiemos ya el generador bajo carga, escuchen bien eso y graben, ¿ah? Miren, eh, el campo de reacción de armadura, eh, el campo que se va a generar acá en el estator cuando haya corriente, cuando esté con carga, va a depender del tipo de carga. Si es resistivo, si es inductivo, capacitivo, y va a interactuar con este campo por el eje D, por el eje D precisamente, ¿no? Y eso es lo que importa más, porque aquí es donde, miren, si hay un campo que se opone, el campo resultante va a bajar, ¿no? La tensión va a bajar porque el flujo está bajando. La tensión inducida va a bajar. Si el campo que se va a generar acá se va a sumar, la tensión generada va a aumentar. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es importante estar bien claro de que el campo de excitación está dirigido por el eje D, nada más, por el eje D. profesor, podría haber de seis polos De 6 polos, o de ocho polos. a ver, O, o sea, yo no tengo mucho, no tengo idea, ¿no? Si no existe, de repente ya estoy hablando cosas que no son, o no es muy común, pero si hubiera seis o ocho, por el eje Q sí pasaría este flujo. ¿cómo? Si hubiera de ocho polos, por el eje Q, así pasaría campo, ¿no? Campo de excitación. No, pues, ¿por qué? Porque Si si hubiera ocho polos, Mire, estos a cuatro, ver, imagínense que pone otro polo acá. Otro polo, otro polo, otro polo. Vamos a tener 7 norte, este sur, norte, sur, norte. O sea, ahí están los 8. Y va a ocurrir lo mismo, lo que acabamos de explicar. Lo mismo.
Profesor, pero en el eje Q y el eje D esa no es algo fijo que están separados. Por ejemplo, aquí el eje Q y el eje D hay 45 grados, ¿no? Entre el D y Q, hay Sí. 90 grados, 90 grados eléctricos. Siempre están a 90 grados eléctricos, están en cuadratura. O Ay, sea, ay, ay. miren acá, ¿no? D y Q. Si bien es cierto, acá ¿cuánto es? 45, ¿no? ¿No es cierto? Geométricos. 45 geométricos. Geométricos, exactamente. Pero por P medios es 90, ¿no es cierto? Si usted le pone Ay, ay, ay. 8 polos, entonces aquí le va a aumentar otro polo, ¿no? Vamos a suponer acá otro polo. El eje Q va a estar más pequeño, la mitad de esto va a estar. La mitad, ya no será 45, sino 22.5 por P medios, va a ser 4 ya, 8 entre 2 y va a seguir saliendo 90 grados. Ay, ay, ay. Comprende, ¿no? O sea que, o sea, por cada polo hay un eje directo. Un eje, perdón, un eje D, ¿no? Claro, entre cada polo, siempre. Si ponemos 8, va a haber acá hay 4 ejes, ¿no? D y 4 ejes Q. Si hay 8 polos, van a haber 8 ejes Q, 8 ejes D. Ay, Y ay, la ay, ay. distancia Ahora sí entre ya D veo. y Q próximo siempre va disminuyendo en grados geométricos, pero en grados eléctricos o magnéticos va a ser lo mismo, 90 grados, porque P Ah, medio, ¿no? ya, profesor, ya me quedó un poco más claro. Gracias, profesor. ¿Cuál es su nombre, ah? Villegas, profesor. Villegas, Alumno ya. Nelson Villegas. Villegas, correcto. Ya, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces estamos siguiendo ese concepto electromagnético para determinar finalmente para determinar la fuerza electromotriz inducida por fase en la armadura. Muy bien, estábamos por acá. Acá estábamos. Bien, entonces, luego de conocer la inducción, pasamos a ver el flujo medio del armónico fundamental del campo de excitación. Ahí está. Phi sub m, que será igual a, ¿no es cierto?, a la inducción por el área, ¿no? Ahí está. B sub F medio, ¿no? El valor medio del fundamental por tau por L. 2 sobre pi, si que conocemos el máximo, 2 sobre pi, el valor medio, el fundamental, tau por L. Y tau ya sabemos a qué es igual, ¿no es cierto? Pi por D entre P. Y L la longitud del núcleo. Y finalmente reemplazamos todo y tenemos esto. Ahí está, ¿no? En función, el flujo en función de la corriente, del factor de forma, del campo de excitación, el número de espiras, polo y parte geométrica, ¿no? Tiene que ver con la geometría de la máquina, ¿se dan cuenta? El flujo concatenado máximo con una fase de la armadura, cuando el eje de la fase A coincide con el eje polar o eje directo D. Explicamos esto rápidamente. Vamos a explicar acá rápidamente. Si tenemos acá, ¿por qué se dice flujo concatenado máximo con una fase de la armadura? ¿No? Es decir, si nosotros tenemos aquí una máquina de 2 polos,
Vamos a... Ahí está, de dos polos. Listo. Y acá está el estator. Ahí está el estator. Acá está el eje. Y acá están las bobinas del rotor. Le damos para... Asumimos de que acá en todo este lado están entrando las corrientes y acá están saliendo. De tal manera que el flujo vaya hacia arriba, ¿no? ¿No es cierto? Vaya hacia arriba, el flujo de excitación. Entonces el valor máximo del flujo está aquí, ¿no? Ahí, el flujo de excitación. La fase A, vamos a ponerlo acá. AX. Acuérdense que esta bobina está representando a la fase A, que está distribuido, ¿no es cierto? Ya conocemos la distribución de los devanados, ya, no hay problema. Pero no vamos a estar haciendo eso acá. Simplemente vamos a representarlo por una bobina. El eje magnético justo está, un ratito acá, esto un poquito más. Ahí. A, X. A 120 grados debe estar B, ¿no es cierto? Por acá. B. Y opuesto, a 180 grados debe estar la salida de la bobina, que representa la fase Y. Y a 120 grados debe estar la fase C o UVW, ¿no? O RST. Y luego, finalmente acá, Z. Esa es la disposición arbitraria que le estamos dando, pero en algún momento va a estar así, ¿no es cierto? Acuérdense que este divano es estático, ¿no? Está en el estator, no se mueve. Y el rotor es el que se está moviendo a una velocidad omega mecánica R. Y en algún momento va a estar así. En otro momento, ese valor máximo del campo va a coincidir con la fase B. Cuando este eje esté acá, ¿no? Cuando el eje D esté por acá, pase así, va a coincidir con la fase B. Su eje, ¿no? El eje magnético de la fase B está acá. El eje magnético de la fase A justo está aquí. Con el eje D coincide, ¿no? Coincide. La fase C está aquí. El eje magnético está por acá. Perpendicular a la línea que une los dos extremos, ¿no? Ahí está. Entonces, en algún momento, el polo, el campo máximo, va a estar en fase con cada una de las fases, ¿no es cierto? En un momento estará con A, en otro momento con la B, etc. Y justamente por eso es que debemos conocer el factor de devanado, que es el que nos indica de que este flujo, en este momento, para este momento, el flujo máximo concatenado es con la fase A. Con la fase B y C es menor el flujo concatenado, ¿se dan cuenta? Es menor. Está claro, ¿no? Entonces, por eso estamos asumiendo eso, ¿ya? El máximo, dice flujo concatenado máximo con una fase de la armadura. Cuando el eje de la fase coincide con el eje polar o eje directo D. Y acá está, phi sub FA, o sea, flujo de excitación con la fase A. Eso será igual a N fase por el factor de devanado y el flujo de excitación, ¿no? Un flujo concatenado es flujo por el número de espiras, ¿no es cierto? Pero como es un devanado distribuido,
acá está el K de Banao, el que considera justamente este desfasaje que hay acá, que solamente con la fase A, en un momento dado, va a tener un flujo concatenado máximo. Con las demás, algo menos, ¿no? Porque están distribuidos alrededor de la máquina. Alrededor. Dice luego, si el rotor gira a una velocidad angular eléctrica, ahí está, omega, finalmente ese es omega, ¿no? P medios omega mecánica R. Entonces surge el flujo concatenado variable en el tiempo con la fase A de la armadura, que va a ser esto, ¿no? Una vez que el rotor esté girando ya, entonces va a ser variable en el tiempo, coseno de omega t. Por lo tanto, se tendrá una inductancia mutua cuando coinciden el eje A y D, como en este caso, ¿no? La inductancia mutua es máxima, ¿no? Entre el eje D y el eje A de la fase A. Y podemos reemplazar como esa inductancia mutua de la excitación con la armadura de la fase A es el flujo concatenado entre la corriente, como conocemos, ¿no? Flujo concatenado entre la corriente. O si lo escribimos en el tiempo, será por coseno de omega t, ¿no? El flujo, ¿no? El flujo en el tiempo. La inductancia mutua por la corriente por el coseno de omega t. Listo. A esto nosotros podemos aplicarle la ley de la inducción electromagnética o de Faraday conocido según esta expresión, ¿no es cierto? E igual a menos de psi sobre dt. Esta es la fuerza electromotriz inducida en la armadura, o en el inducido, o en el estator, ¿no? Y tenemos esto, miren. Vamos a obtener finalmente omega, ¿no? Derivando todo esto, tenemos omega, la inductancia mutua, la corriente, seno de omega t. Y esto lo podemos escribir como coseno de menos pi medios. ¿Y esto qué cosa nos indica? Que es muy importante, ¿no? Cuando pasamos de acá de seno de omega t a coseno de omega t menos pi medios, esto es importantísimo, ¿no es cierto? Ese concepto es de que nos está diciendo de que esta fuerza electromotriz E, si lo escribimos fasorialmente, acuérdense que esto asumimos sentido positivo, antihorario nosotros, ¿ya? Antihorario. Es sentido positivo para nosotros, omega. Entonces, si el campo está dirigido en este sentido, el campo phi sub F, la fuerza electromotriz inducida por ese campo va a estar desfasado o en atraso, ¿no? En atraso respecto a ese flujo en pi medios. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Ahí está, miren. El flujo coseno de omega t, coseno de omega t menos pi medios. Eso es importante, ¿no? Porque vamos a ver si acá nosotros tenemos que el flujo de excitación está yendo por acá, ¿no es cierto? Por el eje D. Entonces, el eje Q está acá, ¿correcto? El eje Q está ahí, el eje D, y va a girar siempre así. El eje Q soldado al rotor y el eje D también soldado. Juntos van a girar, siempre, D y Q y el rotor. Siempre están girando juntos. Y esta fuerza electromotriz
por este concepto, tenemos el flujo de excitación que está por el eje D y está girando en este sentido. Por lo tanto, a 90 grados o pi medios debe estar SUF. Quiere decir que va a estar en el eje Q. ¿Comprende? Siempre va a estar en el eje Q. SUF siempre va a estar en el eje Q. ¿Ya? Está claro, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra expresión y vemos de que todo esto es la fuerza electromotriz máxima, ¿no es cierto? Omega por la inductancia mutua y la corriente de excitación es... Ingeniero, Sí, ¿se encuentra bien? Si no, podría tomar la clase un descanso de 5 minutos, 10 minutos. de repente, ¿no? Su garganta está que se le va Sí, la voz. exacto. Sí, ingeniero, un descanso. 10 minutitos, ¿ya? Hasta las 7:30, ¿ya? ¿Está Ya, bien? ingeniero. Ya. Ingeniero, está bien. Una agüita caliente más bien para que... Listo, listo, listo. Gracias, gracias.
Muy bien, señores, estamos de vuelta ya. Gracias por el respiro. Eh, bien, se escucha bien el audio, ¿no? Ingeniero. Ya. Bien, entonces, aquí tenemos finalmente la fuerza electromotriz. Esto viene a ser SUF, ¿no? Para nosotros, ¿no es cierto? Pero estamos particularizando para la fase A, ¿no? Podríamos escribir para cada uno de ellos. Después, como ustedes vienen estudiando circuitos electromagnéticos de máquinas 1, eh, ustedes han estudiado el transformador, su circuito equivalente, su diagrama fasorial, sus ecuaciones, y todas esas representaciones son por fase, ¿no es cierto? Por fase son. Aquí de la misma manera se va a estudiar por fase. Entonces, de aquí, de esta expresión muy conocida, eh, sacamos conclusiones de que omega por la inductancia mutua del campo de excitación con el devanado de armadura, por la corriente de excitación viene a ser la SUF máxima, ¿no es cierto? Viene a ser eso. En otras palabras, omega por la inducción mutua es la reactancia, ¿no es cierto? La reactancia mutua también, por ISUF. En consecuencia, tenemos que SUF, la que hemos estado señalando cuando hemos dibujado el devanado en estrella y hemos mencionado SUF en cada fase, ¿no? Es esto, ¿no? SUF será igual a SUF máxima entre raíz de 2. Y, y ahí está, mire, ahí está la ecuación, ¿no? Automáticamente sale la ecuación de la fuerza electromotriz inducida en cada fase, la fuerza RMS o eficaz, ¿no? Que tenemos acá, ¿bien? Entonces, eso es en donde esta es la reactancia de inducción mutua entre el devanado de excitación y el devanado de armadura. Por otro lado, ya lo hemos hecho en la pizarra, hemos indicado justamente esto, ¿no? Este desfasaje, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el eje D coincide con el fasor del flujo, el eje D, y a pi medios está el eje Q. Y en el eje Q precisamente se encuentra SUF, ¿no? Tal como mencionamos. Bien, entonces, por otro lado, tenemos que el devanado de excitación todavía no hemos mencionado, ¿no? En el devanado de excitación, si bien es cierto, nosotros alimentamos con una fuente DC, nosotros le aplicamos corriente de excitación para que genere el campo, etc. Y, y en el devanado en sí, en el devanado de excitación, ¿existe tensión inducida? No nos hemos preguntado, ¿no? Primero, por autoinducción puede haber. Segundo, por el mismo campo. Por el mismo campo giratorio puede haber también, pero como ya sabemos, el campo de excitación con el rotor y el campo de reacción de armadura están sincronizados, o sea, inmóviles mutuamente, están girando amarrados, ¿no? Entonces no va a haber tensión inducida por el campo. Pero sí puede haber fuerza electromotriz de autoinducción. Y aplicamos la misma ley de Faraday o de Maxwell en la forma diferencial, menos LF, que es la inductancia propia del devanado de excitación, por la diferencial de la corriente de excitación respecto al tiempo. Esta corriente, por supuesto que en un punto de operación estacionario, esto va a ser constante y esto se hace cero. O sea, no va a haber fuerza electromotriz de autoinducción.
¿En qué momentos aparece esto? Aparece eh, cuando hay alguna variación de la tensión y nosotros tenemos que regular esa tensión. Tenemos que mantenerla en su valor nominal, ¿no? Y para eso tenemos que regular la corriente de excitación. Ahí, en el momento de que varíe esta corriente, ahí va a haber una fuerza electromotriz de autoinducción. Es decir, en procesos transitorios, más que nada, ¿no? ¿No? En proceso estacionario no va a haber. Entonces, esta inducción propia está compuesta por varias inducciones que están en función de las porciones del campo de excitación que va a haber en el polo saliente. Tenemos la inductancia debido al flujo que atraviesa el entrehierro y la inductancia debido al flujo de dispersión, Y ese flujo de dispersión se subdivide en dos partes. El flujo de dispersión en, la, en los polos, en los polos y en la cabeza de bobina, o sea, en los extremos. Acá está, ¿no? Acá está. Esto es en los polos, miren. Ahí está, en los polos. Este es el flujo de dispersión en los polos. Y si lo vemos lateralmente, en las cabezas de bobina. Por acá están las cabezas de bobina, ¿no? Ahí. Entonces, cada uno de esos flujos responden a una inductancia, ¿no? Es como conocimiento general esto más que nada, ¿no? Entonces, en este devanado solamente puede aparecer fuerza electromotriz cuando es variable la corriente de excitación acá o cuando hay procesos transitorios, cuando igual, ¿no? Como les dije, acá nos está mostrando los devanados de compensación que van acá en la zapata o de amortiguamiento, ¿se acuerdan? No se está mostrando. Ese devanado trabaja solamente en procesos transitorios, cuando el rotor, por perturbaciones externas, puede ser por sobrecarga, por rechazo de carga, intempestivo, por cortocircuitos cercano a la máquina, etcétera, el rotor comienza a oscilar, ¿no? Se adelanta o se retrasa respecto al campo. En ese momento, el campo es variable para este devanado, para todo el rotor. Y se inducen tensiones en el devanado de excitación y en el devanado de amortiguamiento. ¿Ya? Solamente en esos casos. Muy bien. Esto como recordatorio para ustedes, representación facial de funciones sinusoidales, porque ahora trabajamos todo con fasores, ¿no? Eh, Ahí está la identidad de Euler, para que recuerden, eso lo tienen en la mente seguramente todo, cómo se puede representar fasorialmente la función compleja y hallar el módulo, el fasor, etcétera, ¿no? Eso tenemos que estar al tanto de eso, ¿no? Tienen para repasar. Entonces, finalmente, ya para culminar la parte inicial de lo que estamos viendo en máquina síncrona, en vacío, tenemos el diagrama fasorial. El diagrama fasorial en vacío. ¿Qué es esto, verdad? Miren, ve la tensión en bornes es fase, fasorial, porque eso es fase, por fase. La tensión por fase es igual a la fuerza electromotriz inducida por el campo de excitación. ¿Correcto? Eso es. Entonces, no hay más, esto es en el estator, ¿no? Todo esto es en el estator que se está induciendo
por la acción del flujo de excitación. Ya hemos calculado, ¿no es cierto? El valor eficaz de esto. 4,44 por N efectivas, la frecuencia y el flujo. ¿Bien? Entonces, fasorialmente lo podemos representar de esta manera. Miren. Acá tenemos una máquina de 2 polos. Este es el polo norte, por eso está dirigido hacia allá el flujo de excitación. Y por acá, ¿no? Sale, se va a cerrar seguramente por el núcleo estatórico de armadura, regresa por acá, ¿no es cierto? Regresa. Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Que no se está mostrando acá. Entonces, el rotor está girando en sentido positivo para nosotros, ¿no? Antihorario. Se refleja acá el principio de la ley de la inducción electromagnética, ¿no? De Faraday, ¿no es cierto? De que la fuerza electromotriz inducida por el flujo debe estar a 90 grados eléctricos. Ahí está, 90 grados eléctricos en cuadratura. Y como les dije, si el campo está dirigido por el eje D, el SUF va a estar dirigido por el eje Q, siempre. Y todo este diagrama va a estar girando junto con el rotor a la misma velocidad, omega, ¿no? Ahí está. A esa velocidad va a estar girando, ¿no? Para identificarlo también le hemos llamado SQ, que está dirigido por el eje Q, pero finalmente vamos a quedar en esta forma. SUF. SUF. Cuando nosotros cerremos el interruptor principal del generador, acuérdense que estamos en lo siguiente, estamos acá. Acá está el eje y acá tenemos el motor primo, el acople y los dos anillos, las dos escobillas y por supuesto acá tenemos una resistencia RX regulable, más menos, ¿no? Más menos. Y acá tenemos en el estator o en la armadura, tenemos un devanado trifásico conectado en estrella. Siempre está conectado en estrella. Y el interruptor principal, ¿no? El interruptor principal. Y acá ya viene la red, ¿no? La red o la carga. Listo. Entonces, mientras no cerremos esta llave, el S2 vamos a poner, y acá hay otra, más o menos, S1. Primero se cierra esto, ¿no? Le damos movimiento, cerramos acá, incrementamos la corriente de excitación, incrementamos el campo y se va incrementando la fuerza electromotriz SUF en cada fase. Eso es lo que está acá, ¿no? Y ahí podemos analizar la forma de onda, etc. Luego, al cerrar ese 2, recién va a aparecer corriente acá y aparece un campo giratorio. A ese campo se le llama reacción de armadura, ¿no? Reacción de armadura. Y vamos a ver cómo interactúa con el campo de excitación. Y ahí está centrado finalmente la operación de una unidad de generación en una central. A eso hay que prestarle atención. ¿Bien? Entonces, tenemos acá el diagrama fasorial. Es para una fase. Si nosotros quisiéramos
hacer para las otras fases sería engorroso y por gusto, porque tendríamos que simplemente hacerlo a 120 grados, ¿no? A 120 grados SUF, a 120 grados SUF, etcétera. Entonces, no es necesario. Solamente con una fase se puede verificar el funcionamiento del generador. Bien. Generador síncrono bajo carga simétrica. Generador síncrono bajo carga simétrica. Dice la corriente de armadura diferente de cero. Esta corriente, ¿no? La corriente aquí ya va a ser diferente de cero al asumir carga simétrica. Se supone, ¿no? Simétrica quiere decir que las tres corrientes van a ser iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, genera su propio campo y se le denomina campo de reacción de armadura. El efecto de reacción de armadura sobre el campo de excitación no se puede despreciar. Primero, porque la mayor parte de la reacción de armadura está dirigida por el eje directo D, que puede aumentar, magnetizar o disminuir, desmagnetizar el flujo de excitación. O sea, finalmente el flujo resultante en el entrehierro va a variar, ¿no? Segundo, además, porque la reacción de armadura por el eje transversal Q, o sea, también va a haber un flujo de reacción de armadura por el eje Q, cuando esté bajo carga pura resistiva. Vamos a ver eso. Induce este flujo por el eje Q, induce una considerable fuerza electromotriz en el devanado de armadura, ¿no? Entonces, por eso, en la máquina de polos salientes, desde el comienzo hemos precisado de que debemos identificar claramente el eje D y Q, ¿no es cierto? Porque la máquina de polos salientes es asimétrico. La reluctancia alrededor de un paso polar es variable, no es constante. Para una máquina de polos salientes, debido a su configuración asimétrica del inductor, ¿cuál es el inductor? Es el rotor, ¿no es cierto? Campo de excitación. El efecto de reacción de armadura es necesario estudiarlo en dos componentes, ¿ves? En dos componentes. O sea, por el eje D y por el eje Q. A eso se refiere, ¿no? Limitándonos al armónico fundamental de la onda de campo de reacción de armadura, se tendrá, según la lógica y secuencia de los principios del electromagnetismo, lo que hemos venido haciendo ahorita con respecto al campo, ¿no? Para determinar su F. Eso mismo tenemos que hacer para determinar. Ahora, es importante notar lo siguiente, ¿no es cierto? Acá va a aparecer un campo giratorio. Ese campo giratorio va a girar a la misma velocidad que el campo de excitación y el rotor. Van a estar girando a la misma velocidad. Si este campo ha inducido esta tensión SUF, el campo de excitación aquí, entonces el campo de reacción de armadura, que también va a estar girando a la misma velocidad del rotor, también va a inducir acá, ¿no es cierto? Esas fuerzas electromotrices son de autoinducción. Aquí se van a inducir debido a su propio campo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, una por el eje directo D, vamos a tener la corriente I sub D, su correspondiente fuerza magnetomotriz, la inducción, el flujo concatenado y finalmente determinamos la fuerza electromotriz de reacción de armadura por el eje D, debido al campo de reacción de armadura por el eje D. Lo mismo por el eje transversal o en cuadratura, Q. Y Q, F sub a Q, B sub a Q, Phi sub a Q, Psi
a su Q y finalmente la fuerza electromotriz. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esa es la forma como se aborda y se estudia la operación, el funcionamiento de la máquina síncrona, sobre todo como generador. Es ahí donde se puede comprender mejor y después se particulariza ya para el motor. Entonces, este estudio, precisamente, como hay dos componentes, se fundamenta en la teoría de las dos reacciones, así se llama, teoría de las dos reacciones, método propuesto por un científico francés, Blondel se llama. Miren en qué año, ¿no? Todavía casi al finalizar el siglo XIX. Este método está basado en el principio de superposición, para lo cual se considera que el flujo magnético de reacción de armadura dirigido por el eje D no afecta al flujo magnético de reacción de armadura dirigido por el eje Q y viceversa, ¿no es cierto? Asimismo, se desprecia la saturación del circuito magnético, o sea, la permeabilidad magnética del fierro es infinito, ¿no? No hay pérdidas magnéticas. En el régimen de carga, la ecuación general de la tensión en bornes del generador es, ya acá miren cómo aumenta, en valores instantáneos, ¿no? ¿Ve? E sub F hasta acá es vacío, ¿no es cierto? Hasta ahí es vacío. Cuando se conecta una carga, se cierra S2, aparecen corrientes acá ya. Y esa corriente genera un campo electromagnético giratorio que se denomina reacción de armadura y va a inducir estas fuerzas electromotrices. Por supuesto que acá al final se está poniendo la caída de tensión que también va a cubrir eso debido a la resistencia activa del devanado, ¿no? Entonces tenemos fuerza electromotriz de reacción de armadura o inducida por el campo magnetizante de reacción de armadura, ¿no? Este es de excitación, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto ya. O sea, la tensión finalmente va a estar compuesta por, en los bordes, en vacío hasta acá. En carga, como verá ya, esto va a variar, ¿no es cierto? Si en vacío estaba a su tensión nominal, por decirles 440 voltios, cuando se conecte carga, esto ya no va a ser 440, va a variar. Pero nosotros nos encargamos de mantener la constante con la corriente de excitación, regulando esta corriente de excitación. Lo tratamos de mantener constante. Entonces finalmente va a ser SUF más la fuerza electromotriz inducida por el campo de reacción de armadura magnetizante más la fuerza electromotriz inducida por el campo de reacción de armadura de dispersión, ¿ve? De dispersión. Y más la caída de tensión en la resistencia activa, ¿no? Eso también tiene que cubrir. Entonces, por eso se introduce ahí. Esta fuerza electromotriz, debido al campo de reacción de armadura magnetizante, se subdivide por el eje D y por el eje Q. De igual manera, SUA sigma, SUAD sigma, va a haber también dispersión por el eje D y por el eje Q. Y finalmente, la caída de tensión. Entonces, esas son las componentes que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Que vamos a estudiar. Esto es fácil, ¿no? Esto no hay mayor estudio, sino es, si conocemos la corriente, es R por la resistencia de armadura activa por I al cuadrado, ¿no? Ese es una caída de tensión. Las demás sí son fuerzas electromotrices
de autoinducción por el mismo campo de reacción de armadura. Entonces se suman. Bien. Ya, entonces creo que ahí nos quedamos porque vamos a seguir ya para arrancar en un punto definido ya. Entonces hasta ahí ya deben estar ya repasando, estudiando. ¿Les está llegando bien los videos que les envío? No hay problema. Sí, ingeniero, están Sí, bien los ingeniero. videos. Ingeniero. Se abren y Entonces, esto también hoy día mismo les voy a tratar de hacer llegar y ya pues no se olviden más bien repasen para el próximo jueves como hoy que va a ser la primera práctica. Solamente de banados, ¿no? De banados, todo lo que hemos hecho, campos, fuerzas electromotrices, cómo se inducen, etcétera. Bien. Si no hubiera alguna intervención, algo, Ingeniero, disculpe, buenas noches. sí, dígame. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, tuve problemas con internet para poder mandar mi trabajo y Ya. como cerró a las 6, si no me equivoco, para el envío, si podía extenderlo media horita para poder enviarlo a mi trabajo, porfa. Algunos, todos han entregado o algunos no han entregado todavía. Ay, ¿Hay algunos más que no han entregado? Sí, ingeniero. Ya. Era para el martes, ¿no es cierto? Se refieren a la tarea domiciliaria 1, ¿no? Sí, correcto, ingeniero. Ya. Entonces, ahora mismo voy a entrar y voy a ponerlo hasta las 11 de la noche, ¿ya? Hoy día, Mu- para hoy día, Gracias, ingeniero, muy amable. para que puedan lo que falta, ¿ya? un En pan de grupo están Dios, causa. trabajando, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, gracias. Algunos de repente lo después hacen de solo. dos. Ya, muy bien. Muy bien, entonces hoy día voy a prolongar eso. Que sea por esta vez, por favor, ¿ya? Hay que cumplir, ¿ya? Hay que cumplir. La próxima ya no voy a volver a hacer eso, ¿ya? Por si acaso estoy avisando. Muy bien. Entonces, vamos a culminar y que tengan buenas noches todos, ¿Mal? ¿ya? Guau, Ya, la ya, cámara. ingeniero. $200. No, compañero, tu micro está encendido. Ya, ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos.